Entrevista Central. Como decíamos recién, el viernes 31 de mayo fue el Día Mundial Sin Tabaco y la Sociedad Uruguaya de Tabacología expresó que el Ministerio de Salud Pública censuró la posibilidad de que la sociedad civil realizara notas a la prensa en el marco del evento. Es por eso que para hablar sobre esta denuncia y sobre el decreto de empaquetado neutro de cigarrillos, conversamos con Ana Lorenzo, integrante de la Comisión Directiva de la SUT. Ana, bienvenida. Muchas gracias por estar en Comunidad Odelar. Muchas gracias a ustedes por el contacto, sí, muchas gracias. Bueno, primero que nada, ¿en qué contexto se da esta censura? Bueno, el Día Mundial Sin Tabaco, que se celebra, como dijiste, cada 31 de mayo, en ese marco siempre se hace un acto oficial en el Ministerio de Salud Pública. Y todos los años, por supuesto, va la prensa y la prensa realiza entrevistas a distintos participantes. Si bien nosotros fuimos invitados a exponer en ese día, en ese acto oficial, nos llamó muchísimo la atención que por primera vez la prensa quiso entrevistar allí en la sala donde se estaba desarrollando el acto, no durante el acto, por supuesto, no era una cuestión de que pudiera influir, sino en el recinto, y mucho antes de que empezara el acto, quisieran entrevistar a un integrante de nuestra directiva, y se apersonaron dos personas de allí del ministerio diciendo que no podíamos realizar la nota allí. Entonces no entendemos por qué. En principio parecía que había que salir a la calle para hacer esa nota. Finalmente accedieron a que el compañero que iba a hacer la nota saliera de la sala, del salón de actos, que es donde se realizaba, ¿verdad?, la actividad, el salón de actos del primer piso, y que fuera al pasillo. Fue todo un intercambio allí, no hubo una explicación lógica de por qué eso. No sé, como tratando de desvincularlo de lo que es el Ministerio de Salud Pública, lo que pudiéramos decir nosotros como sociedad civil. Otra explicación no encuentro, es una interpretación personal, pero siempre se atendió a la prensa allí, tanto los representantes oficiales del Ministerio como la sociedad civil, y nunca hubo un problema. Esta es la primera vez. Bueno, ustedes en marzo habían denunciado como un desmantelamiento también del programa de control del tabaco porque habían solicitado revisar las condiciones del edificio. A ustedes habían dicho que se había dado un desalojo porque los funcionarios tuvieron que pasar a trabajar remoto, ¿verdad? Sí. No sé cómo se da esto. Es una situación que también nos preocupa porque se desalojó al programa de lo que era su sede, que era un lugar cómodo para trabajar y para tener todo el material que tienen, que es muchísimo, porque desde el año 2005 que se creó el Programa Nacional para el Control de Tabaco dentro del Ministerio, imagínense ustedes la gran cantidad de material que hay allí, y hubo que desalojar, pero aparte fue de una manera bastante rápida, súbitamente, en pocos días. Tenía su sede también la sociedad civil, cualquiera de las dos asociaciones que tenemos, que es la Sociedad Uruguaya de Tabacología, pero también el Centro para la Investigación de la Epidemia de Tabaquismo, tenía su sede allí. Ese lugar se cerró, no quedó muy claro a ver cuál había sido realmente el motivo, y hoy el programa está funcionando de una manera un poco errática, en el sentido de que todavía no hay un lugar físico adecuado para instalarlo. Ahí va, eso te iba a preguntar si ya habían podido todavía, pero no, desde marzo entonces, estamos en junio. No sé exactamente cuándo fue el desalojo, pero ya hace un tiempo que está funcionando así. Claro. Por otro lado, la tabacalera Montepaz había presentado un recurso de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo por entender inconstitucional que la empresa se responsabilice por la publicidad en los puntos de venta, la publicidad de los cigarrillos. En abril la Suprema Corte de Justicia falló en contra de la empresa y desestimó el recurso. ¿Ustedes cómo valoran esto? ¿Ven un avance? A ver, esto desde que se aprobó por parte de nuestro Parlamento la ley de control de tabaco, la 18.256, desde ese momento se estableció claramente quiénes eran los responsables de cada una, o sea, de las infracciones, ¿verdad? La publicidad concretamente que se coloca en los locales no la coloca el propietario del local, o sea, la coloca el propietario, sí, pero se la da, se la otorga, se la lleva
la tabacalera. O sea que en ese caso hay dos responsabilidades, Claro. ¿verdad? Está quien fabrica, quien elabora la publicidad y se la alcanza, y luego también el del local que la coloca. Entonces, en ese entendido es que las responsabilidades y el pago de las multas tienen que ir a los dos, a la tabacalera y también de manera que simplemente se volvió, digamos que esta sentencia respeta lo que fue el espíritu Claro. original de cuando se elaboró la ley. Claro, sí, es eso, el respeto a lo que ya se había acordado hace Que años fue con como la ley. siempre, claro, Exacto. que fue como siempre se aplicó, porque digo, como vuelvo a decir, la publicidad la realiza los afiches, incluso habían llegado a hacer unos cuadros para colocar en lugares, por ejemplo, bailables. Ese tipo de material lo elabora la industria tabacalera y lo reparte a los comercios para que la coloquen. Ahora, también hablando un poco de la empresa, y algo que ustedes es un tema en el que se han expresado, es que, bueno, en 2022 el Poder Ejecutivo firmó un decreto en el que, bueno, un poco se rompe con la política del empaquetado neutro de los cigarrillos, que, bueno, según consta en el decreto que firmaron, es como en favor de las empresas para contrarrestar el contrabando, para favorecer las empresas uruguayas. Pero bueno, ustedes expresan desde la SUT que en realidad se hizo respondiendo a los intereses de la empresa, a lo que el presidente Luis Lacalle Pou hizo referencia en 2022. Me preguntaban en alguna gente en off y algunas ridiculeces que también escuché. ¿Esto es para favorecer la empresa Montepás? No, si me lo pidió una fábrica de chicle. Obvio. ¿Qué entienden por Bueno, esto? clarísimo, se reconoce allí en ese audio que fue a solicitud de la industria tabacalera, o sea que no es porque sea una necesidad del punto de vista de las políticas de salud, sino porque es a beneficio de la industria tabacalera. Acá, al respecto de esto, tengo que decir varias cosas. En primer lugar, que con esto se contraviene uno de los artículos del Convenio Marco para el Control del Tabaco, que es un tratado internacional de salud pública que es vinculante. Uruguay es parte de ese tratado, fue uno de los primeros en entrar en este tratado. En su artículo 5.3, este tratado establece que se deben proteger las políticas públicas de los intereses comerciales de la industria tabacalera. Entonces, eso implica que no debe actuarse al definir las políticas, no debe actuarse en función de los intereses de la industria tabacalera, sino en función de la salud pública. Ya de plano estamos contraviniendo ese artículo. Por otro lado, dentro de los fundamentos del decreto que debilita la política de empaquetado neutro, dentro de los fundamentos está el contrarrestar o combatir el contrabando de productos de tabaco. En primer lugar, vamos a aclarar que el tema del contrabando nos preocupa a nosotros también. Es más, el propio Convenio Marco, este tratado del que les hablé, establece también en su artículo, creo que es, bueno, no quiero nombrarlo por las dudas que me equivoque, creo que es el 15, pero establece también que debe combatirse el contrabando, por supuesto. O sea que en eso estamos todos de acuerdo. Lo que sucede es que esto no es para combatir el contrabando, sino porque le interesa a la industria tabacalera desde el punto de vista comercial. Para combatir el contrabando hay otros motivos, hay otros medios. Por ejemplo, Uruguay es parte también de lo que es el protocolo para la eliminación del comercio ilícito de productos de tabaco. Hay un protocolo, otro tratado. Uruguay es parte de ese protocolo y allí se establecen cuáles son las medidas que se deben llevar adelante o implementar justamente para combatir el contrabando. No se ha implementado ninguna de esas medidas. Uruguay hace años que es parte de ese protocolo. Incluso creó una comisión para implementar las medidas de ese protocolo. No se han implementado ninguna. Si realmente queremos combatir el contrabando, apliquemos lo que está establecido en el protocolo del cual somos parte. Por otro lado, uno se pregunta cómo este decreto permitiría reconocer un producto de contrabando, si lo que establece es como una libertad a la industria tabacalera de colocar dentro del paquete, básicamente lo que quisieran, o sea, colores, palabras, logos. ¿Cómo de esa manera podemos combatir el contrabando si estaría dentro del paquete lo que ellos pretenden hacer como un seguimiento? Para hacer seguimiento de los productos, esto está establecido ya en este protocolo del cual les hablé y, por supuesto, sería afuera, es como
como un sticker que se coloca afuera y que no lo tiene que colocar la industria tabacalera, lo tiene que colocar el Estado, ¿no? De manera que no. Este decreto fue para debilitar el empaquetado neutro, porque es una medida que afecta comercialmente a la industria, pero no para combatir el contrabando, que por otra parte no está en los niveles en los cuales señala la industria ni los distribuidores de cigarrillos, que son desde nuestro punto de vista un grupo de fachada que repite las cifras que indica la industria, que hablan de más de un 30% de contrabando, cuando estudios independientes económicos, pero de investigadores independientes no relacionados con la industria, muestran cifras muy inferiores a eso, alrededor de un 17%. Claro. Ustedes en mayo declararon ante el Tribunal del Contencioso Administrativo por el empaquetado neutro justamente de cigarrillos. ¿Qué argumentos plantearon allí? Bueno, todo básicamente la utilidad o los resultados buenos que podemos tener en el empaquetado neutro, colaborando en las medidas de control de tabaco para disminuir ese consumo, y también lo que les acabo de explicar en el sentido de que esto no cumple con el objetivo que en el decreto se estableció de combatir el contrabando. No sirve para eso esta medida, y por lo tanto no tiene ningún sentido debilitar una política que es efectiva con un argumento que es falso. Claro. Ahora, entrando también en el tema, porque no solo está el tema del empaquetado neutro, sino también algo que estábamos hablando, bueno, ahora un poco fuera de aire, la habilitación de la comercialización de dispositivos electrónicos, de cigarrillos electrónicos, que se aprobó en 2021. Que ustedes en diciembre también se rechazó el recurso de nulidad que habían presentado por esto. ¿Qué argumentos escribieron ahí como para rechazar el recurso que presentaron ustedes? Bueno, básicamente la legitimidad de SUD, o sea, no entraron en la cuestión de fondo, porque ahí realmente hay muchísimos argumentos, sobran los argumentos para prohibir estos productos, ¿no? Pero bueno, hay una cuestión jurídica ahí con dos bibliotecas con respecto a lo que es la representación de los intereses difusos, o sea, una asociación puede representar los intereses de toda la población. Básicamente estuvo allí el argumento del rechazo, y no con respecto a los argumentos que nosotros esgrimimos por el cual se deben mantener prohibidos estos productos. Estaban prohibidos desde el año 2009 los dispositivos electrónicos para fumar, porque no son inocuos. Otra cosa que ustedes plantearon es que no hay una evidencia científica de que estos vapeos, si se quiere, o estos dispositivos representen un riesgo menor para la salud que los cigarrillos más habituales, más comunes. ¿En qué evidencia se basaron para hacer esta afirmación? Bueno, es totalmente falso que se puedan vender estos productos como de menor riesgo. La industria así los promociona porque algunas de las sustancias que ellos midieron en la FDA, algunas de las sustancias están en menor proporción que el cigarrillo tradicional. El tema es el siguiente: algunas sustancias están en menor proporción, otras están en igual proporción que en el cigarrillo tradicional, y otras están en mucho mayor proporción que en el cigarrillo tradicional. Esas no son de las que hablan ni de las que ellos midieron para promocionarlo. Incluso hay sustancias nuevas cuyo impacto se desconoce, porque la evidencia científica lleva años formarla, ¿verdad? Claro. No es frente a un hecho aislado, uno no puede decir, esto es consecuencia de esto. No, hay que reunir evidencia y probar que no hay otros factores que contribuyan para poder realmente concluir, sin duda, que la causa-efecto. Entonces, el menor daño, o sea, se desconoce el daño que puedan producir a largo plazo, incluso algunas de las sustancias que tienen. Muchas de las sustancias son aceptadas para consumo, pero inhaladas y llegando al pulmón a través de la vía respiratoria, se desconoce el efecto que puedan tener. No se puede decir que sean menos riesgosos. Lo que se puede decir es que hay menor exposición a algunas sustancias, menor exposición que en el cigarrillo, menor exposición a algunas sustancias, igual exposición a otras y mayor exposición a otro grupo de sustancias. Hay un dato que la industria tabacalera se ha encargado de difundir ampliamente por el mundo, que es 95% menos riesgo. Y nosotros nos gusta aclarar
que eso surge de un único trabajo de NUT y colaboradores, que no es un estudio científico con una metodología adecuada, sino es una encuesta de opinión. Se le preguntó a una serie de supuestamente expertos, se le preguntó si esto era más o menos riesgoso, el vapeador con respecto al cigarrillo tradicional, en este aspecto, en este aspecto, en este aspecto. En función de las opiniones, ellos elaboraron ese ranking. Pero eso no es un estudio científico. Pero son opiniones, digamos, sin evidencia. Exacto, no es evidencia, son opiniones. Exacto. De manera que la evidencia está formándose, ya está apareciendo evidencia del daño a nivel cardiovascular, cerebrovascular, pulmonar, ni hablar. Y cuando lo consumen los vapeadores, los adolescentes, el cerebro está en desarrollo hasta los 24, 25 años, y cuando se vapea en la adolescencia, eso interfiere en el desarrollo cerebral, especialmente a nivel de la corteza frontal, que tiene que ver con el control de impulsos, con el aprendizaje, de manera que es especialmente peligroso para los adolescentes. Bueno, hay un dato que creo que es importante puntualizarlo, y es algo que Diego Rodríguez, también integrante de la sociedad de la SUT, decía, es que el Ministerio de Salud Pública había fundamentado este decreto con argumentos de Philip Morris. O sea, que fue una investigación del medio Sudestada que se titulaba así: el Ministerio de Salud Pública engañó al Parlamento, respondió a pedido de informes con insumos de Philip Morris. Claro, o sea, los argumentos científicos, ya digo, independientes de la industria, no apoyan esa declaración de menor riesgo. Los argumentos incluidos en la fundamentación del decreto hablan de parece que hubiera menor riesgo, no lo dice la comunidad científica. Claro. No lo dice. Es más, toda esta serie de decretos fueron, el audio que escuchamos recién cuando decía que había sido, no, si no me lo pidió una fábrica de chicle. Bueno, en el mismo reportaje le habían preguntado si había consultado a la academia. Y dijo que no, ¿para qué? O sea, ¿para qué consultar a la academia? ¿Para qué consultar a la comunidad científica? ¿No? De manera que no tiene sustento, me parece. Ahora también hay otro dato importante, que es que la diputada del Frente Amplio, Lucía Echeverry, había hecho un pedido de informes con respecto a esto de los dispositivos electrónicos de tabaco, y en realidad no se responde a las preguntas que ella formuló. O sea, ¿cómo valoran ustedes las acciones del gobierno en cuanto a la reglamentación del tabaco? Lo que podemos en términos generales concluir es que esta serie de normas, que no fue solamente el empaquetado neutro, sí, y además los vapeadores, hay otras más, o sea, como por ejemplo el debilitamiento de el debilitamiento de la fiscalización, que es fundamental, como por ejemplo el haber eliminado una frase del decreto que regula la ley de inversiones, por lo cual se vuelven a poder acceder a los beneficios de exoneraciones tributarias de la industria tabacalera, de lo cual estaban fuera. Constituye todo un cúmulo de acciones tendientes más a favorecer a la industria tabacalera que a la salud pública. Eso es así. Y eso es así porque si tú favoreces a la industria tabacalera, cuyo único objetivo es obtener ganancias a partir de un producto que enferma y mata, sistemáticamente estás yendo en contra de la salud pública. Son intereses contrapuestos, ¿verdad? Entonces, inevitablemente, si van a hacer normas o modificar otras en función de los intereses de la industria, sí o sí, eso va en contra de la salud de la gente. Ana Lorenzo, integrante de la Comisión Directiva de la Sociedad Uruguaya de Tabacología, muchas gracias por estar en Comunidad Ovelar. Muchas gracias a ustedes por esta posibilidad de aclarar un montón de cosas que a veces no se sabe el por qué, pero bueno, es importante llevar la información a la gente. Muchas gracias. Ya volvemos con Comunidad Udelar.